La caja de terciopelo no se movió sola. Hizo falta 2 manos enguantadas, una orden firmada y el tipo de silencio que se instala en una casa cuando todos los que están dentro saben que algo definitivo ha comenzado. A las 9:12 de esa mañana, el pasillo este de Ash Grove House tenía un aire extraño. No se oía el murmullo del personal, ni el tintineo de la porcelana, ni las puertas abriéndose y cerrándose con su ritmo habitual. Solo el sonido de ruedas pulidas moviéndose lentamente sobre las viejas tablas del suelo, y la respiración entrecortada de la gente que se esforzaba por no reaccionar. Daniel Hughes lo presentía incluso antes de leer la orden completa. Había trabajado en la finca durante 17 años. Había trasladado cuadros, catalogado objetos de valor familiar, despejado las salas antes de las cenas de Estado y se había ocupado de las tareas discretas que hacen que las instituciones antiguas parezcan impecables. No era dramático, no se alteraba fácilmente. Pero en esta ocasión en particular, incluso él se detuvo en medio del pasillo y se quedó mirando el papel que tenía en la mano un segundo más de lo debido. Porque la orden llevaba un nombre que nadie esperaba ver asociado a una transferencia esa mañana. No después de todos estos años. En esa casa no. Y definitivamente no en ese tono. Esto no fue una solicitud. Fue una eliminación. Hablemos de lo que realmente sucedió, porque desde fuera, estos momentos siempre parecen más limpios de lo que son. La gente ve fotos impecables, collares de perlas, sonrisas forzadas, y cree que el poder se mueve con la suavidad de la seda. No es así. Se mueve como papeleo. Se mueve como cajones cerrados con llave que se abren. Se mueve como empleados a los que se les dice que no hagan preguntas. Hoy nos adentramos en una historia sobre una casa real, una princesa fallecida, una cláusula secreta y un hijo que decidió que el tiempo de la tolerancia silenciosa había terminado. Lo que mucha gente desconoce es que estas historias nunca tratan realmente sobre joyería. Esa es la carnada. La verdadera historia siempre gira en torno a la propiedad, la memoria y quién tiene el privilegio de estar lo suficientemente cerca de la historia como para llevarla consigo. A las 9:16 se abrió la puerta del salón. El príncipe Adrian salió sin prisa. Ese fue el primer detalle que Daniel recordaría después. Ni un tono de voz elevado, ni rastro de enfado. Sin gestos de actuación. Parecía un hombre que ya había tenido su batalla en privado y ahora había pasado a la parte en la que la máquina simplemente le obedecía. No preguntó si la transferencia ya había comenzado. Él ya lo sabía. No miró el carro. Sabía lo que contenía. Y no miró hacia el asiento junto a la ventana donde Lady Lenora estaba sentada, sosteniendo una taza de porcelana que hacía rato que se había enfriado. Esa fue quizás la parte más fría de todas. Lenora vio el carro de reojo, no entero, solo lo suficiente. Guantes blancos, madera oscura, la manera cuidadosa, casi sagrada, en que el joven cuidador lo empujaba sin decir palabra. El camino por sí solo le indicó a dónde iba. El anexo privado. Su mano bajó la taza hasta el platillo con un suave clic que sonó demasiado fuerte en la habitación.
Durante 20 años, ciertas piezas habían permanecido en un segundo plano, casi siempre a la vista, no siempre fotografiadas. Usadas lo justo para sugerir pertenencia, nunca lo suficiente como para invitar a un desafío abierto. Un par de perlas colgantes, un broche de piedra azul, una pulsera de diamantes guardada en un estuche plano forrado de seda color marfil. Ella no los había exhibido. En su opinión, ese era precisamente el objetivo. Ella había sido cautelosa, selectiva, inteligente. O eso creía ella. Entonces entró la dama de compañía sin llamar a la puerta. Kessia Moore solía ser el tipo de mujer que podía dar malas noticias con un tono que las hacía sonar casi soportables. Pero no esa mañana. Cruzó la habitación, dejó un solo documento junto a la taza de té frío y retrocedió, sin explicación, sin ablandamiento. Lenora leyó la página una vez, pero otra vez. El lenguaje era árido, como solo el lenguaje peligroso puede serlo. Reorganización del patrimonio, preservación de la línea directa, cláusula de dignidad materna, palabras administrativas, palabras frías e insensibles, de esas que no dejan lugar a discusión porque fueron diseñadas precisamente para eso. Ella levantó la vista. Kessia no la miró a los ojos. Afuera, el carrito seguía avanzando. Pero esta historia no termina ahí, porque lo extraño no era que el príncipe Adrian quisiera recuperar los objetos. Muchos habían murmurado durante años que odiaba ver cómo las pertenencias de su difunta madre pasaban a manos de otra mujer. Lo sorprendente era lo preparado que estaba. Esto no había sido un arrebato de dolor. No se trataba de un hijo que actuara movido por la emoción tras una semana difícil. Esto había sido construido en silencio, pacientemente, y según personas cercanas a ese mundo, los preparativos habían comenzado meses antes en una habitación cuya existencia casi nadie conocía. Julian Sterling no era el tipo de hombre que atraería la atención de la prensa sensacionalista. Gafas de montura metálica, trajes grises, voz suave, jefe de auditoría patrimonial durante 11 años. Había catalogado miles de objetos y dedicado gran parte de su vida laboral a asegurarse de que las antiguas fortunas permanecieran en los lugares correctos, bajo los nombres correctos. Conocía los números, las fechas, la procedencia. También sabía cuándo las personas poderosas querían que algo se hiciera sin hacer ruido. La primera señal llegó una fría mañana de febrero, cuando Adrian lo llamó antes del amanecer y deslizó una carpeta sobre el escritorio. Revisión rutinaria, había dicho Adrian. Pero fuentes internas afirmaron posteriormente que Julian comprendió de inmediato que no se trataba de nada de eso. Dentro de la carpeta había 43 objetos. 31 tenían la misma ubicación actual indicada junto a ellos. Casa Ash Grove, ala privada. Julian hizo una pregunta con cuidado. Adrian respondió con un silencio tan firme que bien podría haber sido ley. Algunos heredan dinero, otros heredan asuntos pendientes. Y esta casa, con sus viejos muros de piedra y rencores aún más antiguos, de repente estaba llena de ambas cosas. Para cuando el carrito llegó al final del pasillo, y todos los importantes ya sabían que algo había cambiado. Quizás desconocían la cláusula. Quizás no habían visto el expediente. Quizás no habían escuchado las palabras dichas a puerta cerrada, pero conocían el ambiente.
Sabían que ciertas cosas, antes toleradas, ya no eran seguras. Y también sabían una cosa más. Cuando una dinastía decide recuperar su memoria, rara vez se conforma con una simple caja. Para comprender por qué aquella mañana fue importante, hay que remontarse mucho antes del carro, mucho antes del documento y mucho antes de que Ash Grove House se volviera tan silenciosa que la gente pudiera oír sus propios nervios. Hay que remontarse a la difunta princesa Elara. Los allegados a la realeza aún hablan de ella como se habla de un fenómeno meteorológico que cambió el rumbo de un país. No porque fuera perfecta, no lo era, sino porque poseía algo excepcional en esos círculos. Parecía ostentosa, sí, pero también parecía humana. Eso la hacía peligrosa en el mejor sentido de la palabra. Cuando ella vestía algo, no daba la sensación de haberlo tomado prestado de la institución. Se sentía iluminado desde dentro. Los pendientes de perlas se convirtieron en parte de esa imagen. También el broche de zafiros y la delgada pulsera de diamantes que lució solo en contadas ocasiones, lo que de alguna manera la hizo más legendaria, no menos. Los fotógrafos las recordaban, los espectadores las recordaban y, sobre todo, sus hijos las recordaban. Ahí es donde realmente comienza la historia, porque el dolor en las familias poderosas no desaparece, se endurece, se disfraza, aprende a comportarse. Y un día regresa con un lenguaje jurídico. El príncipe Adrian era joven cuando murió su madre. Pero quienes lo rodeaban pronto notaron algo. No solo guardaba fotografías, sino también detalles. ¿Qué pulsera llevaba ella en una cena? ¿Qué pendientes aparecían en un retrato? ¿Qué broche destacaba sobre una tela azul oscuro en una noche que el país aún recuerda? Algunos niños guardan juguetes. Conservaba la memoria visual. Y a diferencia de otras personas en ese mundo, él tenía una memoria prodigiosa y un rostro sereno. Pasaron los años. La familia se reorganizó, como suelen hacer las familias reales. En público, se convirtió en una historia de continuidad, dignidad y sanación. En privado, según quienes estaban cerca de la casa, la situación era mucho menos ordenada. Se crearon nuevos roles. Se establecieron nuevas rutinas. Se esperaba que el dolor del pasado se volviera ceremonial. Eso funciona para los discursos. No siempre funciona con los hijos varones. Muchos se preguntan cómo ciertos objetos pasaron gradualmente del archivo al uso privado. No se trató de un uso público ostentoso. Eso habría causado problemas demasiado pronto. Ocurrió de forma más sutil. Una cena aquí, una recepción privada allí. Un evento invernal con un número limitado de fotógrafos. Lo suficiente para normalizarlo. Lo justo para que lo impensable parezca resuelto. Según testimonios de periodistas y personas cercanas, Lady Lenora era estratégica, no imprudente. Comprendía el lenguaje visual. Entendía que una aparición estelar con una prenda inadecuada podía desencadenar semanas de comparaciones. Por eso, evitaba la trampa obvia. Optaba por una menor exposición. Habitaciones más pequeñas, menos objetivos, ajustes controlados. Eso hizo que el cambio fuera más lento. También facilitó la negación. Lo que mucha gente desconoce
es que en hogares como este, todo funciona según ciertos patrones. El personal los detecta antes que la prensa. Un auxiliar nota que una caja se ha pedido 2 veces en un mes. Un vestidor se da cuenta de que una pieza ha sido envuelta de nuevo y guardada en el mismo cajón. Un conservador se percata de que un objeto que se suponía que debía permanecer fijo ha vuelto a cambiar de sitio. Ningún momento en particular parece explosivo. Entonces un día, el patrón se vuelve demasiado claro como para ignorarlo. Daniel Hughes se dio cuenta, no todo a la vez, sino a lo largo de los años. Jamás se habría considerado sentimental. Sin embargo, incluso a él le resultaba extraño que objetos tan ligados a la memoria pública de una mujer ahora circularan por las habitaciones de otra como si fueran pertenencias comunes. No dijo nada, porque ese no era su papel. En casas como esa, el silencio es parte del salario. Julian Sterling también lo notó, aunque más tarde y a través del papeleo. Anotaciones de seguros, transferencias de almacenamiento, autorizaciones de manejo privado, pequeñas señales, señales claras. El tipo de huellas administrativas que construyen un mapa silencioso. Luego estaba Theodora Banks, abogada senior especializada en patrimonio, que había dedicado la mayor parte de su carrera a prevenir precisamente este tipo de propiedad difusa. Entendía que el sentimiento familiar y la posesión legal no siempre coinciden. También entendía algo más. Si nadie cuestionaba esa tendencia, ésta se convertía en precedente. Y, dentro de los sistemas antiguos, los precedentes pueden convertirse en verdad. Esa fue la señal de advertencia. Ni un solo acontecimiento dramático. Una década de permisos graduales. Luego llegó otra capa, la confianza pública. Esta parte es más importante de lo que la gente piensa. Para cuando Adrian empezó a observar con atención, la monarquía en este mundo ficticio ya había sufrido las consecuencias de escándalos anteriores, malas compañías y el hedor rancio de quienes habían sido protegidos durante demasiado tiempo. Las encuestas no eran catastróficas, eran peores que catastróficas, pero de una forma más lenta. Estaban agotadas, estaban perdiendo fuerza. La gente no estaba furiosa, estaban perdiendo la fe. Y cuando las instituciones pierden la confianza, los símbolos importan más, no menos. Un pendiente de perla se convierte en un mensaje. Un broche se convierte en un desafío. Una pulsera se convierte en una línea que marca un antes y un después. Monique Ashford, la estratega principal de Adrian, lo entendió antes de que él lo dijera en voz alta. Durante una reunión a puerta cerrada, según se informa, presentó gráficos de aprobación, informes de opinión pública y estudios de votantes privados. Las cifras apuntaban en una sola dirección. Abajo, no rápido, pero constante. Ella le dijo que el público no necesitaba otro escándalo. Necesitaban una señal de que la próxima era sería más limpia que la anterior. No respondió de inmediato. Ese silencio le indicó que él ya estaba pensando en su madre. Entonces, llegó el susurro que lo cambió todo.
Celestine Okoro había servido al difunto soberano durante décadas como archivista privada. Sabía dónde se guardaban los documentos. Sabía qué cláusulas se habían redactado para momentos que nadie quería imaginar, pero para los que alguien tenía que prepararse de todos modos. Ahora estaba jubilada y vivía tranquilamente a las afueras de la ciudad, lejos de las cámaras y los rumores judiciales. Pero a través de un contacto en común, ella envió un mensaje. Hay algo que vale la pena leer. Ese fue el momento en que el pasado dejó de ser algo emocional y se convirtió en algo que se podía actuar. Porque, oculta en un anexo privado, redactado en la recta final de un reinado, se encontraba una cláusula con un nombre tan insípido que casi sonaba aburrido. La cláusula del legado materno permitía retirar del mercado objetos con un vínculo personal documentado con el padre o la madre de un heredero directo si su uso continuado ponía en riesgo la dignidad o el legado de dicho padre o madre. Palabras frías, significado agudo, y de repente, el patrón que todos habían fingido ignorar adquirió implicaciones legales. La advertencia llevaba años ahí, la ley también. Nadie se había sumado a ellos hasta ahora. Entonces llegó el momento que cambió el ambiente de toda la casa. Adrian dejó de pensar si eso heriría los sentimientos de alguien. Comenzó a pensar si la historia ya había sido lo suficientemente paciente. El enfrentamiento en sí duró menos de 10 minutos. Esa es la parte que la gente nunca cree. Se imaginan gritos, lágrimas, acusaciones lanzadas en un gran salón. Pero en esta ocasión, la verdadera violencia residía en la calma, en la pulcra disposición del papel sobre la madera pulida, en la negativa a decorar una decisión ya tomada. Lady Lenora entró en la sala de escritura a las 9:47. La habitación era más pequeña de lo esperado para un evento tan importante. Un escritorio, 2 sillas, una ventana estrecha con vistas a un pequeño jardín gris que nadie cuidaba a principios de primavera. La luz era plana e implacable. Hacía que la piel pareciera cansada y la seda fina. El príncipe Adrian ya estaba dentro. Él no se sentó. Eso importaba. Sentarse habría sugerido un debate. Se quedó de pie junto al escritorio, con una mano apoyada cerca de la carpeta, como si incluso su postura hubiera sido planeada. Lenora entró serena, vestida con esmero, con el rostro impasible, con esa impasibilidad pulida que se adquiere tras años de juicio público. Pero, según testigos, hubo una pequeña interrupción en su actuación. Sus dedos rozaron el respaldo de la silla por un instante y luego lo soltaron. Adrian se dio cuenta. Por supuesto que se dio cuenta. Él giró el documento hacia ella, sin preámbulo. No se permite hablar con la garganta en voz baja ni carraspear. Leyó la primera línea y se detuvo. Luego el segundo. Luego el tercero. Esto tiene que ver con la auditoría, dijo. Según fuentes internas, Adrian respondió sin alzar la voz. Esto tiene que ver con la colección. Esa frase tuvo más efecto que cualquier argumento. Desvió la atención del sentimiento familiar hacia el poder institucional. No madre e hijo, no esposa e hijastro. Más colección, registro, propiedad, sucesión. Pasó la página. Señaló 3 entradas. Pendientes colgantes de perlas, broche con racimo de zafiros, pulsera de diamantes
encargada en 1985. Luego pronunció la frase que más tarde se extendió en susurros por los pasillos del personal. Pertenecían a mi madre, no a esta oficina, no a esta casa, no a ti. Nadie en el pasillo se movió. Daniel Hughes estaba afuera de la puerta con la segunda copia de la orden en la mano. Más tarde diría que el silencio que siguió a esa frase fue más pesado que un grito, porque gritar consume. El silencio permanece. Lenora no respondió de inmediato. Bajó la mirada hacia la página, luego hacia la ventana, y después volvió a mirar a Adrian. Por un instante, solo uno, la expresión que había mantenido durante décadas cambió. No fue un colapso, no fue una escena, solo una grieta, de esas que te indican que alguien se ha dado cuenta de que no tiene el control de la habitación en la que entró. Y Adrian, según quienes lo describieron posteriormente, no le dio nada. Sin disculpas, ningún consuelo, no hay segunda ruta. Enderezó el papel, lo volvió a colocar en la carpeta y, en efecto, ahí terminó todo. Lo que sucedió a continuación sorprendió a todos los involucrados, aunque no por el ruido que hizo, porque era eficiente. A las 10:22, el carro de traslados había llegado a la cámara 14B, una sala controlada utilizada para traslados de objetos de alto valor entre residencias. Imani Cross, la auxiliar de cobranzas de turno, verificó el pedido con el manifiesto por última vez antes de abrir la puerta. En el interior, el aire olía a cedro y a metal frío. Todas las superficies estaban acolchadas. Todos los movimientos debían ser registrados. Primero llegó la caja larga y plana con el brazalete. Luego, la caja cuadrada azul con el broche. Luego, la bandeja sellada de terciopelo que contenía los pendientes. Imani fotografió cada pieza. Fecha y hora. Estado. Número de precinto. Cadena de custodia. Su entrenamiento le permitía tener las manos firmes, pero según fuentes internas, hizo una pausa tras colocar los pendientes sobre la mesa, como si incluso ella comprendiera que no se limitaba a mover joyas. Ella era un recuerdo conmovedor. Daniel entró unos minutos después, revisó el manifiesto y firmó la última línea. 2 miembros del equipo de protección real ya esperaban afuera. A las 10:47, la caja de transporte asegurada fue sellada con precintos de seguridad y equipada con un localizador GPS. El corredor había sido despejado, ningún empleado extraviado, no se admiten visitas, no hay testigos. Esa también había sido elección de Adrian, no porque dudara de sí mismo, porque algunas humillaciones resultan menos dolorosas cuando ocurren en privado. Las consecuencias empezaron antes del almuerzo, aunque nadie las había llamado así todavía. La gente lo sintió primero. Un analista de comunicaciones observó una inusual paralización en la planificación interna. A una modista se le pidió que dejara de preparar la selección de ropa para la noche. Una secretaria privada canceló una prueba de vestuario sin explicación. En estos entornos, la información se transmite a través de la interrupción antes que a través de las palabras. Entonces comenzaron los susurros. No son rumores públicos. Internas. ¿Era cierto? ¿Se habían ido las piezas? ¿De verdad lo había hecho él mismo?
¿Se había utilizado finalmente la cláusula antigua? Muchos se preguntan cómo una familia puede vivir durante años bajo un mismo acuerdo y luego cambiarlo todo en una sola mañana. Pero esto solo fue posible porque en realidad nunca había sido un acuerdo. Había sido una tregua blanda, una tregua frágil, y las treguas se rompen rápidamente cuando una de las partes descubre que la ley respalda su dolor. A primera hora de la tarde, el maletín llegó a la cabaña donde se le había informado a Claire, la esposa de Adrian, que sería recibido. Ella no se apresuró hacia la puerta. Ese detalle quedó grabado en la memoria de la gente tiempo después. Primero terminó de leerle a su hijo menor, cerró el libro, lo dejó con cuidado en la mesita auxiliar, se levantó y se dirigió a la sala de recepción privada. Ese tipo de autocontrol dice mucho de una persona. También lo dice el hecho de que, al abrirse el maletín, no sonriera. Sarah Mensah, su curadora personal, levantó la tapa. La luz iluminó primero la pulsera, luego el broche, luego los pendientes. Claire se acercó un poco más y se detuvo justo antes de tocarlos. No es un triunfo, no es la victoria, algo más tranquilo, algo más cercano a una corrección. La verdad completa aún estaba por llegar, porque al anochecer las piezas habían cambiado de manos. Pero la historia de fondo no era a dónde fueron. Esa era la razón por la que existía esa cláusula. Fuera de un círculo muy reducido, nadie sabía que existía el documento completo. Eso fue lo que le dio fuerza a todo aquello. La disposición sobre el legado materno nunca tuvo la intención de ser objeto de una ceremonia pública. No figuraba en resúmenes generales. No se leyó en ningún acto de Estado. Permanecía donde suelen estar los documentos reales más peligrosos, en anexos privados, archivados bajo un lenguaje tan aburrido que solo la persona adecuada leería hasta el final. Los testimonios de los testigos revelan que la cláusula se redactó durante los últimos años de un reinado, cuando los asesores de alto rango revisaban discretamente qué confusiones futuras debían evitarse. Un abogado privado, un asesor constitucional, un archivero, un círculo muy reducido, muy poca comunicación. Eligieron las palabras con cuidado. Si un objeto de la colección real tuviera una conexión personal documentada con el padre o la madre de un heredero directo, y si su uso continuado por alguien ajeno a esa línea sucesoria pusiera en riesgo la dignidad de dicho padre o madre, el siguiente heredero podría solicitar su retirada y reclasificación. Esa era la máquina. Lo que muchos desconocen es que el poder legal dentro de los sistemas monárquicos a menudo se esconde tras un vocabulario insípido. Palabras como dignidad, claridad, preservación. Suenan inofensivas hasta que alguien las utiliza. Adrian descubrió la cláusula a principios de enero, tras el aviso discreto de Celestine. Llamó a Theodora Banks en menos de una hora. A partir de ahí, el trabajo se volvió metódico. Julian Sterling cotejó inventarios privados, testamentos antiguos, archivos de imágenes y registros de manejo. No se basaba en rumores ni emociones, solo en documentación. El punto más sólido del caso no era que los objetos hubieran pertenecido alguna vez a Elara. Todo el mundo lo sabía. Lo más destacable fue que su asociación visual y personal con ella ya formaba parte
de la memoria colectiva, y que varios de ellos habían continuado utilizándola activamente en el ámbito privado, al margen de la línea directa. Eso hizo que la cláusula siguiera vigente. Según fuentes internas, una vez que Theodora revisó el expediente, guardó silencio durante un largo rato antes de dar su aprobación. No porque el caso fuera débil, porque era tremendamente fuerte. Cuando la ley es tan clara y los sentimientos no tienen cabida, esa era la imagen completa dentro de los muros del palacio. Pero fuera de esos muros, el público solo veía la imagen residual. 3 semanas después, Lady Lenora apareció en la gala estatal de Heartmere. La sala resplandecía como siempre lo hacen estos eventos. Cristales, chaquetas negras, flashes, risas educadas de personas que sabían que cada sonrisa era juzgada. Lenora se movía con profesionalidad y soltura. Saludaba con la cabeza a las personas adecuadas. Mantenía la conversación el tiempo justo. Llevaba perlas sencillas. Eso fue lo que llamó la atención de Serafina Cole. Serafina no era una chismosa con teléfono y presentimientos. Era una experimentada corresponsal de la realeza que sabía distinguir entre la ropa y los mensajes. En cuestión de minutos, notó lo que faltaba. Ni el broche de zafiro, ni las perlas colgantes, ni la pulsera de diamantes, solo moderación. Al día siguiente, otros medios elogiaron su estilo: elegante, minimalista, maduro. Un nuevo capítulo, pero Serafina no se conformó con esa versión. Revisó fotografías de eventos privados del año anterior y las comparó con las imágenes de la gala. Patrón roto. Los accesorios desaparecieron. Señal enviada. Abrió una carpeta en blanco y escribió 4 notas breves. Luego la guardó con un nombre cualquiera y cerró el portátil. Así es como se difunden algunas verdades. No con su publicación, sino con su reconocimiento. Cuando finalmente surgieron las primeras insinuaciones, la reacción pública se dividió claramente en 2 bandos. Algunos consideraron el traslado cruel, otros que ya era hora. Algunos lo calificaron de gesto simbólico de reorganización. Otros, como la defensa de la memoria de su madre por parte de un hijo tras demasiados años de insultos silenciosos. Estas historias ofrecen una perspectiva de algo más profundo que una simple disputa familiar. La gente no discutía solo por joyas. Discutían sobre el acceso, sobre quién hereda las emociones, sobre si el matrimonio con alguien poderoso otorga la propiedad moral de quienes le precedieron. Y debajo de todo eso se escondía una pregunta aún más peligrosa. ¿Qué hace una institución cuando se da cuenta de que el sentimiento ha estado desdibujando la línea entre continuidad y reemplazo? Por eso el caso era importante. No porque fuera llamativo, porque fue esclarecedor. Dentro del registro, los artículos fueron reingresados formalmente bajo una nueva designación vinculada a la línea directa de Elara. Esto implicó un cambio en el almacenamiento, en las normas de manejo y en su uso futuro. Las piezas ya no se encontraban en esa zona gris entre el archivo y la colección privada. Volvieron a tener un hogar. Las consecuencias dentro de la familia fueron, naturalmente, mucho menos ordenadas.
Nadie organiza una mudanza así y luego vuelve a la normalidad al día siguiente. La cordialidad tardó en regresar. Algunas relaciones personales se enfriaron irremediablemente. Algunos empleados veteranos solicitaron discretamente un cambio de puesto. Otros se quedaron y guardaron silencio, lo que en esos lugares puede significar casi cualquier cosa. En cuanto a Adrian, fuentes cercanas afirman que pasó esa primera noche solo durante un rato, mirando una fotografía veraniega espontánea de Lara riendo con los pendientes que ahora vuelven a estar registrados a su nombre. No lloró. Ese capítulo del duelo ya era antiguo. Lo que parecía sentir, en cambio, era la sombría constancia de una tarea terminada demasiado tarde, pero terminada al fin y al cabo. Y aún así, ni siquiera esa era la verdad definitiva. Porque en historias como esta, siempre hay una última capa. No se trata de quién ganó, se trata de lo que hubo que sacrificar para que la victoria fuera posible. Al anochecer, Ash Grove House había recuperado su aspecto normal. Esa fue casi la parte más inquietante. Las lámparas del vestíbulo brillaban como siempre. El personal se movía según lo previsto. El servicio de cena se desarrolló con normalidad. Las puertas se abrían y cerraban con un ritmo pausado. Si hubieras recorrido la planta baja sin tener ni idea de lo que ocurría, podrías haber pensado que no había pasado absolutamente nada ese día. Pero las casas recuerdan. La gente también. Daniel Hughes terminó su turno y se quedó en su coche más tiempo de lo habitual antes de irse a casa. Más tarde, le contó a un amigo que no dejaba de pensar en su abuela llorando en el funeral de una princesa a la que nunca conoció. A los 12 años, no lo había entendido. A los 40 y tantos, después de ver cómo una bandeja sellada desaparecía en una caja de transporte bajo vigilancia armada, pensó que tal vez por fin lo había comprendido. Los objetos pueden albergar dolor. No es un duelo mágico, el dolor humano. Shandy, ese tipo que sobrevive porque la gente sigue dándole forma. En la cabaña, Sarah terminó de anotar la última entrada en el catálogo privado, mientras Claire permanecía de pie junto a la mesa, más callada de lo que nadie esperaba. Semanas antes, había preguntado si el traslado se sentiría como justicia o simplemente como otra forma de dolor. La respuesta, al final, fue ambas. Esa es la parte que los titulares llamativos nunca captan. Corregir no siempre sienta bien. A veces se siente pesado. A veces da la sensación de entrar en una habitación y descubrir que incluso lo correcto tiene un precio. Claire no se apresuró a ponerse las prendas. No se las puso frente al espejo. No llamó a fotógrafos. Según sus allegados, simplemente se quedó allí un rato, mirándolas como si intentara comprender cómo un objeto podía regresar y conservar el recuerdo de todos los años que había estado ausente. Las joyas habían regresado, el tiempo perdido no. Mientras tanto, lejos de casa, Celestine Okoro recibió un mensaje en su teléfono personal justo después del anochecer. Ya se ha hecho, sin firma, sin florituras. Lo leyó una vez y dejó el teléfono junto a su té. Afuera, el cielo se había oscurecido sobre los campos. Exhaló como lo hace la gente que ha guardado un secreto durante años,
un secreto del que nunca estuvo segura de que importaría. Según una fuente interna, para ella, la cuestión nunca había sido el brillo, la moda o el favoritismo. Fue un récord. Era verdad. Una nota en el archivo correcto. Una cláusula redactada antes de la muerte cerró la puerta a cualquier pregunta. Una última oportunidad para que la historia no se vea empañada por la conveniencia. Los rumores que circulan en ese círculo sugieren que ella creía firmemente en una cosa. Si las instituciones quieren sobrevivir, no pueden seguir pidiéndole a la memoria que haga espacio para la comodidad. Esa idea planea sobre toda la historia, porque muchos se preguntan cómo familias tan poderosas pueden parecer tan perfectas y, sin embargo, arrastrar heridas que nunca cicatrizaron. La respuesta puede ser más sencilla de lo que la gente quiere admitir. El poder no borra el dolor, lo preserva, lo enmarca, le enseña modales, y un día ese marco se resquebraja, y cuando se quiebra, el mundo se muestra conmocionado. Pero la gente que está dentro normalmente no se sorprende en absoluto. Llevan años viendo las señales. Faltaba una risa en la cena, un silencio tenso en un pasillo, una caja solicitada con demasiada frecuencia, una fotografía que nadie menciona, una joya que aparece donde nunca debería haber aparecido. Finalmente, llega una mañana en la que se firma la orden y nadie puede fingir que no la entiende. Lo ocurrido en Ash Grove House no derrocó a nadie. Tuvo un efecto más sutil. Redefinió un límite. Les dejó claro a todos los que estaban cerca de ese sistema que la memoria aún tenía defensores y que el viejo juego de posesión blanda había llegado a su fin. Algunos dirán que Adrian actuó por resentimiento. Algunos dirán que Lenora fue humillada injustamente. Algunos dirán que instituciones como esta se nutren del simbolismo y que todo era teatro con una iluminación ostentosa. Quizás parte de eso sea cierto, pero los testimonios de periodistas y personas con información privilegiada revelan algo más difícil de ignorar. Quienes tenían acceso directo a los documentos, los inventarios y las normas, no describieron la transferencia como una venganza, sino como una rectificación, una corrección. Una línea que finalmente se impuso tras años de cuidadosa evasión. Esa diferencia importa, porque la venganza se ve atractiva. Esto parecía frío, y las decisiones tomadas a la ligera suelen dejar las huellas más profundas. En las semanas siguientes, el público no dejó de hablar de estilo, tono y apariencia. Un collar más sencillo por aquí. Una solapa más discreta por allá, a menos rasgos que recordaran a la mujer que la precedió. En apariencia, todo parecía cuestión de gusto. En el fondo, parecía una rendición. No es una rendición dramática, del tipo que se hace de pie con la espalda recta, del tipo que se hace con maquillaje completo. Ese tipo de trámite que se realiza porque un documento firmado ya ha decidido el futuro y lo único que queda es con qué elegancia desfilas por la sala después. Hablemos por última vez de lo que realmente sucedió. Un hijo no solo recuperó un conjunto de joyas, reclamó el derecho a afirmar que algunas cosas no pueden ser absorbidas por el siguiente orden. Algunas historias no pueden ser suavizadas por el tiempo.
Algunas mujeres no pueden ser relegadas a notas a pie de página, mientras su imagen se exhibe en espacios más reducidos y bajo una luz más segura. Y por eso la escena perdura en la memoria, no por los diamantes, debido a la frase que aparece debajo. El amor deja atrás objetos, sí, pero también deja límites. Y cuando esos límites se ignoran durante demasiado tiempo, tarde o temprano alguien regresa con el archivo, la llave, los guantes y la voluntad de cerrar la caja para siempre. Estas historias ofrecen una visión del poder en su forma más íntima, no los discursos, no los saludos desde el balcón, los momentos privados, los momentos en papel, los momentos en que las personas con títulos aprenden que el legado no es lo mismo que el acceso. Y tal vez esa sea la verdadera razón por la que esta historia permanece en la memoria de la gente. No porque se sienta como de la realeza, porque se siente humano. Una familia puede sobrevivir a un escándalo. Una casa puede sobrevivir al silencio. Incluso una dinastía puede sobrevivir a la vergüenza si actúa con la suficiente rapidez. Pero la memoria es diferente. La memoria espera. Entonces, un día, sin gritar, recupera su nombre.